Buenos días, hermanos, qué alegría volver a estar con ustedes, poder tener un tiempo más para orar al Señor. En esta mañana quiero que empecemos leyendo un verso en Salmos capítulo 46, versículo 10. Así que si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo, Salmos capítulo 46, versículo 10. Comparta también el link para que otros puedan unirse a adorar a Dios, unirse a escuchar la palabra, unirse para ser bendecidos, para que sus vidas sean bendecidas, para que sus familias sean bendecidas, porque la mayor bendición que tenemos es tener a Jesús, es tener esa verdad en nuestros corazones y es saber que Él nos sostiene todos los días. Así que el Salmo 46, versículo 10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y pensando un poco en esto que dice este Salmo, yo creo que esos tiempos de adoración que podemos tener suelen ser esos tiempos de quietud, como en donde estamos solo en la presencia de Dios y reconocemos que Él es Dios, que Él es el que es exaltado entre todas las naciones, el que es enaltecido en la tierra. Entonces creo que estos tiempos son muy importantes para reconocer quién es Él, para traer como nuestro corazón y nuestros pensamientos y todo lo que somos a aquietarse en Él, a buscar su presencia, a deleitarnos en ella, a descansar en Él y ver su belleza. Así que esta es la invitación, y es a que durante este tiempo realmente podamos como estar ahí en esa quietud de su corazón, aquietando nuestro corazón en Él y reconociendo su belleza y su grandeza y dándole esa adoración. Así que oremos para que sea el Espíritu Santo llevándonos a hacer esto durante este tiempo y podamos disfrutar en su presencia. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque hoy, un domingo más, podemos compartir, podemos estar unidos a la distancia, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en unidad de pensamiento, Señor, para darte gracias, para adorarte, para reconocer que tú eres Dios, para quedarnos quietos en tu presencia, Señor, y solamente adorarte y descansar en ti y contemplar tu belleza y tu hermosura. Y eso es lo que anhelamos hoy, adorarte por quien tú eres y contemplar tu belleza. Así que Espíritu Santo, que seas tú llevando cada uno de nuestros corazones a este entendimiento profundo, a contemplar tu belleza y aquietar nuestros pensamientos y nuestro corazón en ti y reconocer que eres Dios. Gracias te damos por este tiempo, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré que tú eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador.
Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, solo a ti. Y con mi arpa yo te declaré, eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor, en medio de la congregación, yo te alabaré solo a ti, porque tú eres mi libertador, solo tú, Señor, tú eres mi libertador, oh Rey, eres Jehová mi fortaleza, tú eres el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor, en medio de la congregación, yo te alabaré solo a ti, porque tú eres mi libertador, díselo, tú eres, porque tú eres mi libertador, oh Señor, porque tú eres mi libertador y yo te adoro, Rey. Tú eres mi libertador, solo tú, Señor. Tú eres mi libertador y en ti descansa mi corazón. Mi libertador, y yo espero en ti, Señor, pacientemente, y veo cada día tu fidelidad. Tú eres mi libertador, oh, tú eres mi libertador, tú eres mi libertador, oh Espíritu, llena con tu paz cada corazón, cada casa hoy se llena de tu amor, como ese silbido apacible es tu voz, Señor. Llega a cada corazón. Lleva tu paz, Señor, a cada corazón, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Gracias, Señor, tú eres nuestro libertador y eres también la única razón de nuestra adoración. Eres esa fuente de vida que tenemos, eres ese amor eterno, eres nuestra salvación. Y hoy creemos, Señor, y cantamos esto, tú eres la única razón de nuestra adoración. Eres el que ha llenado nuestra vida, eres nuestra plenitud, Señor, y hoy te alabamos, Jesús. Eres tú, mi Señor, mi única verdad.
Tú eres esa razón de adoración. Tú eres todo para nosotros, Jesús. Eres el Todopoderoso. Eres grande, eres invencible. Eres nuestro príncipe de paz, nuestro Rey eterno, nuestro amado. Y hoy toda esta adoración es para ti, Señor. Es para ti. Yo te pido, papá, para que tu presencia sea inundando cada casa, cada hogar, cada corazón, Señor. Que si hoy hay personas que están viendo, Señor, y que no te han conocido, que no han tenido un encuentro contigo, yo te pido que hoy te reveles a sus corazones, permíteles sentir lo real que eres y conocer tu corazón, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué alegría haber estado de nuevo con ustedes. Que Dios los bendiga y que puedan escuchar atentamente la voz del Señor, la voz del Padre, la voz de ese Dios que nos ha amado tanto, hablando a cada uno de sus corazones. Que estén muy atentos ahí. Nos vemos. Amada iglesia de comunidad, vidas transformadas. Qué bueno que en esta mañana podamos encontrarnos por estos medios. Qué bueno que podamos vernos por estos medios. Es un motivo de gozo y de alegría el poder servirles a ustedes como familia del Señor. Qué bueno, amada comunidad, vidas transformadas, les amamos en el Señor. De verdad nos hacen falta, pero yo sé que muy pronto vamos a estar nuevamente reunidos en el templo, adorando, glorificando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Anhelamos ese momento en el cual podamos juntos exaltar al Dios Todopoderoso. Y qué maravilloso es poder entender la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Muchas veces no sabemos qué significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora, todos como hijos e hijas de Dios, hemos sido equipados para evangelizar, para desarrollar talentos, ministerios. Y eso es hermoso y eso es maravilloso, sin importar, ¿verdad? Raza, color, estudio, no, pero en la familia del Señor, en lo que Dios ha llamado y ha constituido, está usted y estoy yo como los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, vamos a mirar 5 puntos importantes acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Y número 1, entonces, el título de la enseñanza, la importancia de la muerte de Cristo. Número 1, es un sustituto, la muerte de Cristo. ¿Y qué significa sustituto? Significa ponerse en lugar de otro. ¿Sabe usted que Cristo se colocó en lugar nuestro allí en la cruz del Calvario? Isaías capítulo 53 y en el verso 6 dice de la siguiente forma. Yo voy a utilizar hoy la versión, la Biblia de Dios para todos. Ok, dice así, verso 6. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él, o sea, en Cristo, todo el castigo que nosotros merecíamos. El verso 7.
lo trataron cruelmente y lo torturaron. Pero él, o sea Jesús, se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Yo le pregunto, de acuerdo a estos versos que hemos acabado de leer, ¿usted sí sería apto para reemplazar a Jesús en cuanto a la muerte, acabando de leer estos versos? Yo creo que difícil, ¿verdad? Difícil. Porque hoy en día vemos protestas, hoy en día vemos situaciones adversas, hoy en día vemos una serie de cosas que hoy la mayoría de personas protestan por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nada más en eso nos damos cuenta que éramos incapaces, ¿verdad? De poder ir a la cruz a que nosotros fuéramos sustitutos para otros. Pero el único que sí lo pudo hacer fue el Señor Jesús. Por eso cuando nosotros miramos la muerte de Cristo en la cruz, oiga, nos damos cuenta que es una gran importancia la muerte de Cristo allí en la cruz para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 20 y en el verso 28 nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Mateo capítulo 20 y verso 28 dice la palabra así. Léalo ahí en su Biblia. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Mire que Jesús dio su vida allí en la cruz para rescatar, no dijo a uno, no dijo a dos, dijo a muchos, a todo el mundo. Bueno, entonces ahí viene una pregunta donde la gente dice, ok, entonces quiere decir que yo soy ya salvo. No, se necesita recibir a Cristo en su corazón. Se necesita hacer que Él sea el Señor de mi vida. Se necesita que el ser humano se allegue, se arrepienta delante del Señor y pueda vivir una vida que agrade al Señor. Eso es importante. Por eso estamos hablando del primer punto y estamos diciendo sustituto. Él murió por todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 nos dice así la palabra del Señor. Segundo libro de los Corintios, capítulo 5 y verso 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segundo libro de los Corintios, capítulo 5 y verso 21. Mire lo que dice. Espero que usted esté leyendo también allá estos versos, ¿verdad? Dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado. Eso es importante. Dios lo hizo cargar con los nuestros, o sea, con nuestros pecados, para que por medio de Él, o sea, de Cristo, fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Era necesario que Cristo muriera en la cruz para que a través de esa muerte nosotros pudiésemos llegar a ser reconciliados con el Padre. Eso es importante, eso es bien hermoso y maravilloso. Todas las personas sin Cristo son pecadores malvados. Eso es delicado. Jesús era el Cordero sin mancha, estando allí en la cruz. No había otro para morir en la cruz, sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Era solo Jesús. Punto número 2. La muerte de Cristo fue una expiación en la cruz del Calvario. Bueno, ¿y qué es expiación? Expiación es cubrir el pecado. Ustedes saben que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se usaba sacrificios de animales para rociar la sangre en las personas
para que a través de esa sangre las personas pudiesen quedar limpios del pecado exteriormente. Eso se usaba en el antiguo pacto. Pero usted se puede imaginar si hoy en día se hiciese lo mismo. No habrían animales, ¿verdad?, en esta tierra para los pecados de la humanidad. Por eso hoy en día se hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando ya pasamos a ese nuevo pacto, ¿verdad? Un solo sacrificio de un ser humano allí en la cruz del Calvario, para que todos nosotros, a través de esa sangre que fue allí derramada en la cruz del Calvario, a través de esa sangre nosotros pudiésemos ser limpios del pecado y de la maldad. Eso es importante, que nosotros podamos reconocerlo. La Biblia dice en el libro de Levíticos capítulo 17 y en el verso 11, léalo ahí en su Biblia, Levíticos capítulo 17 y verso 11. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Eso era importante. En el antiguo pacto se hacía eso, se sacrificaban animales para que a través de esa sangre pudiese rociarse sobre las personas y luego obtener remisión o perdón de pecados. Eso se hacía exteriormente. Pero yo leyendo en la palabra del Señor y analizando a través de la escritura, yo decía, ok, eso se hacía exteriormente. Pero Jesús dijo que de la siguiente forma, dijo: no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina al hombre, lo que sale de dentro del corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Eso se hacía y supuestamente la persona quedaba limpia de pecado. Pero ¿cómo estaba su conciencia? Sabe que muchas personas, aún siendo cristianas, han recibido a Cristo en su corazón, pero todavía siguen cosas que no deben de seguir de acuerdo a la palabra del Señor. Y la persona dice: ok, yo soy cristiano. Sí, puede ser cristiano, pero sus actitudes, su testimonio, sus frutos no da para ser cristiano, para representar a Cristo aquí en la tierra. Eso es importante que nosotros nos evaluemos delante del Señor, ¿verdad? Ahora, era necesario que a través de un animal que se sacrificaba, a través de esa sangre se pudiese obtener perdón de pecados. Ahora dice la palabra que la vida estaba en la sangre. O sea que cuando Jesús muere allí en la cruz del Calvario, a través de esa sangre, no solamente nos perdonó, nos limpió, sino que nos dio vida a cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy podemos, como cristianos, dar gloria y honra al Dios Todopoderoso. Debemos de estar felices, contentos y alegres de saber que esa sangre que fue derramada en la cruz, por la cual yo fui limpio y fui aceptado ante el Señor, ese gran sacrificio hermoso y maravilloso, era necesario que se derramara sangre allí en la cruz del Calvario, pero que esa sangre que se derramara era de alguien sin mancha y sin contaminación de pecado. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso era necesario que se derramara sangre de alguien que no hubiese pecado. Y ese requisito solamente lo cumplió el Rey Todopoderoso. Hermoso. ¿Por qué se requería esa sangre? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero esa sangre tenía que ser sin mancha, sin pecado, sin contaminación. La Biblia dice que para nosotros lo único
que quita el pecado es reconocer que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos a nosotros. Por eso cuando tomamos la cena del Señor es cuando recordamos su muerte en la cruz. Recordamos su muerte allí en la cruz. Y qué importante que nosotros podamos entender que aquel que murió en la cruz, el perfecto, el poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que lo dio todo por nosotros. Dio su vida por nosotros. Fue ese sustituto por nosotros. Ok, hemos hablado de 2 puntos. Sustituto y la expiación. Y vamos para el punto número 3. La muerte de Cristo en la cruz fue una propiciación. Bueno, ¿y qué es propiciación? Propiciación, acción agradable, hecha a Dios con las que se le pretende devolver a misericordia para alejar la ira por medio de un sacrificio. ¿Sabe usted que el Dios de los cielos se aira? Y no se aira, póngame cuidado, no se aira como mucha gente lo plantea. Claro, Dios está airado. Claro que Dios está airado con el pecado. Claro que sí. Dios no ama el pecado. Dios ama a la humanidad, pero Dios no ama el pecado. Dios quiere que la gente se arrepienta. Dios quiere que la gente pueda reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el amo, que Él es el dueño y que le pueda servir. El pecado viene del origen del enemigo, de su contradictor. Por eso cuando la humanidad sirve al pecado, se esclaviza bajo el pecado, se esclaviza bajo el que originó el pecado. Y cuando la gente se sale del pecado y de la maldad, entonces, y le sirve a Dios, se coloca bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Vamos a mirar a través de la palabra del Señor. Romanos capítulo 3. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 3 y en el verso 25. Dice, ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Hermoso eso. 26. ¿Cómo miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús? Eso es importante, que nosotros podamos entender. Mire lo que me encanta, ese verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Era necesario que hubiese un intermediario entre Dios y la humanidad. Y ese intermediario era Cristo. Y al hacerse esa propiciación, ese sacrificio allí en la cruz, era para hacer que la ira de Dios ya no se manifestase sobre la humanidad. Recuerda usted que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel desobedecía, en todo tiempo desobedecía al Señor. Y Dios estaba airado con el pueblo de Israel por esa situación, por esas circunstancias, por todo aquello que su pueblo no le obedecía. Su pueblo no estaba haciendo lo que el Señor les había mandado realizar. Era más, el pueblo de Israel no estaba satisfecho con la comida. El pueblo de Israel por todo estaba insatisfecho. Murmuraban por todo.
O sea que hay cosas de las cuales un cristiano puede hacer que a Dios no le agrada. Eso es bueno que nos revisemos, ¿verdad? ¿Qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios? De hecho, nosotros como cristianos ya estamos en una vida nueva. Entonces, como estamos en una vida nueva, lo que vamos a hacer es lo de la vida nueva. No necesitamos traer de la vida pasada para introducir en nuestra nueva vida. No. Porque estamos en una nueva vida y esa nueva vida nos ofrece el todo para nosotros. Así que lo animo a que usted pueda continuar y seguir adelante. Ok, ahí vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2 y verso 2. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Mire esa expiación que se hizo. ¿Para qué se hizo la expiación de Cristo allí en la cruz? Para quitar el pecado, no solamente de aquellos que se allegan a Él, sino de toda la humanidad. Entonces toda la humanidad puede decir, ok, quiere decir que yo puedo vivir como estoy bajo el pecado y bajo la maldad y ya Cristo me perdonó. No. Se lo vuelvo a repetir. El Señor no es el autor del pecado. Se necesita salir de en medio del pecado y reconocer a aquel que murió en la cruz por mí y hacer de Él el Señor. Que mucha gente dice, yo hago de Él el Jesús de mi vida. No, no es el Jesús, es el Señor. Y al Señor, bajo el dominio, bajo la autoridad y bajo su sujeción, es a Él, reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Ahora, me encanta lo que dice el 2. Dice, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, de todo aquel que se llega al Señor. Él está dispuesto a darle vida y vida en abundancia. Hebreos capítulo 2 y verso 17. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 2 y verso 17. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo, el siguiente verso 18, Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. O sea, era necesario que hubiese ese sacrificio. Eso es importante que nosotros podamos reconocer, que vamos en el tercer punto. La muerte de Cristo en la cruz fue una propiciación. Era necesario que hubiese ese sacrificio. Claro que sí. A través de su muerte, Él alejó la ira de Dios que había sobre nosotros. ¿Por qué había ira de Dios sobre nosotros? Porque estábamos bajo desobediencia. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero si usted ya nació de nuevo, si usted es una persona que nació de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y vive en obediencia, usted no tiene que tener temor de la ira de Dios, porque la ira de Dios no es para los que andan en obediencia, sino para los que andan en desobediencia. Y usted me va a decir, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Mírelo. Juan capítulo 3 dice de la siguiente forma, y verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es importante. Si usted ya cree en el Señor, ok, lo recibió en su corazón, nació de nuevo, está viviendo conforme a la palabra del Señor,
tiene vida eterna. Ok, mire lo que dice la siguiente parte. Dice, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre los no arrepentidos. Eso es importante. ¿Qué significa arrepentimiento? En pocas palabras, cambiar su manera de vivir, de pensar. Eso es. La palabra. Oiga, a mí me encanta eso. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Usted debía de alegrarse en esta mañana. Si usted ya nació de nuevo, debía de estar feliz, contento, diciéndole, Señor, gracias. Yo tengo vida eterna. Por ese lado. Pero por otro lado, usted debía de estarle a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a todo aquel con el cual usted tiene el privilegio de poder establecer diálogo, darles a conocer a Jesús, enseñarles quién es Jesús, hablarles lo que vino el Señor a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, vivir para el Señor es lo hermoso, es lo maravilloso, es lo más precioso. La palabra vivir quiere decir estar sobre el pecado, no bajo la influencia del pecado. Pasar la vida o parte de ella en un lugar determinado. Yo no sé si usted ya está seguro que tiene un lugar determinado. No espere a morir para saber dónde me toca ir. No. Ya ahora que estás en vida, debes de tener un lugar determinado. O vas al cielo o vas al infierno. Eso dice la palabra del Señor. Solo hay dos caminos. El cielo o el infierno. Y usted debe de saber, ahora que tienes vida, ahora que estás viviendo, debes de saber para dónde vas. Romanos capítulo 1 y verso 18. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. ¿Se da cuenta con quiénes Dios está enojado? Eso es importante que nosotros podamos entender. Corra porque el tiempo se nos fue y hasta ahora vamos en el tercer punto. Corra. Mateo capítulo 3 y verso 7. Mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo: partida de víboras. En otras versiones dice generación de víboras. ¿Quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Eso es importante. Mira que Juan habla con aquellos que corrían a mirar, ¿verdad? Y entonces Juan tiene que decirles quién les enseñó acerca de la ira de Dios que está por venir. Pero recuerda que los fariseos no eran cristianos, los saduceos no eran cristianos. Ahí nosotros podemos entonces ver, observar contra quién es Dios. Está enojado. Por eso es importante, amado hermano, usted que nació de nuevo, que visualice. Quizás muchos hoy en día usted les habla del Señor y entonces ellos se airan, ellos lo ignoran y tantas cosas. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que tener, y yo sé que usted la tiene, sabiduría de parte del Señor. ¿Cómo les vamos a transmitir el mensaje? ¿Cómo les vamos a hablar del Señor? ¿Cómo les vamos a demostrar el amor de Cristo hacia ellos? No con imposiciones, no con fuerza. Por eso la palabra del Señor dice que no es con espada, que no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios.
Si le falta sabiduría, dígale: Señor, yo necesito que tú me des sabiduría. Y la Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la dará en abundancia. Usted tiene todas las herramientas. ¿Cómo puedes llegarles a ellos? El libro de los Efesios capítulo 5 y en el verso 6 dice de la siguiente forma: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. ¿Con quiénes? Con los que no lo obedecen. Pero usted, amado, hablo con el que ya nació de nuevo. Para usted, que está andando conforme a la palabra del Señor, que ya nació de nuevo, no se preocupe. Usted no tiene que tener temor de la ira de Dios. No. ¿Por qué? Porque usted es una persona que nació de nuevo. Usted es una persona que obedece la palabra. Usted es una persona que anda en un nuevo pacto con mejores promesas. Usted es una persona que ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida y que está viviendo la palabra del Señor. Por eso dice el salmista, dijo, ¿verdad? Dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Eso es confianza, seguridad, certeza, plenitud en el Señor. Así que qué bueno que podamos nosotros reconocer. Estamos hablando acerca de el tercer punto, ¿verdad? El tercer punto, que es la propiciación. Y estamos diciendo que el Señor se enoja con aquellos que no lo obedecen, que no reconocen que Él es el Señor, que Él es, como dice la palabra, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Eso es importante que podamos entenderlo. Y hay muchas citas más, pero no me alcanza el tiempo. Y yo quiero que pasemos al cuarto punto. La muerte de Cristo también es una reconciliación. Amado amigo, amiga que me estás viendo en esta mañana, ahí por esos medios, usted va a decir: ok, ahora ya nos dieron una enseñanza de que Cristo, el Señor, está irado con nosotros. Ok, no se preocupe, el Señor está irado. Sí, eso es verdad. Con la persona que no quiere obedecerle y recibirlo en su corazón. Pero hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Este es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ese es el momento para que usted le pueda decir: Señor, me equivoqué como ser humano. Oh Dios, perdóname. Yo quiero servirte. Yo quiero reconciliarme contigo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es reconciliación en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1 y verso 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Oh, gloria a Dios. Ahora os ha reconciliado. Quiere decir que si usted en esta mañana recibes a Jesús en tu corazón, en tu vida, y empiezas a vivir la palabra de Dios y empiezas a hacer lo que la palabra del Señor te enseña y te dice, no tienes por qué preocuparte de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque usted es reconciliado con el Señor. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 5 y en el verso 10. Romanos capítulo 5 y verso 10. Dice la palabra del Señor así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Amén. Así es. Si ya nos reconciliamos con el Señor, somos salvos. Hermoso, maravilloso. Ahora, pero eso no quiere decir que porque ya fuimos reconciliados con el Señor, entonces yo voy a regresar nuevamente al pecado, a vivir una vida que no le agrada al Señor y ya soy salvo. No. Vivimos por gracia, eso es verdad. Estamos viviendo por gracia, pero la gracia no la debemos de utilizar para los deseos engañosos de la carne. No,
sino que la debemos de utilizar para vivir una vida que agrada al Señor. Eso es hermoso y maravilloso, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 18. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. En otras palabras, en otras versiones, perdón, dice que nos ha dado el misterio de la reconciliación. Todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, tenemos de parte del Señor este misterio hermoso, este ministerio hermoso y maravilloso, que es reconciliar reconciliar al pecador con el Señor. Ese es nuestro trabajo. No es criticarlo, no es murmurarlo, no es porque muchas veces nosotros nos colocamos como jueces de la humanidad y no debe de ser así. Que porque los vemos hacer cosas incorrectas, entonces nosotros vamos condenándolos, juzgándolos y criticándolos. No. El Señor no nos envió a eso. El Señor nos dijo que Él nos había dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. El plan, el propósito, el objetivo con el cual estamos aquí en la tierra es servirle al Señor y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Recuerde el libro de Mateo que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro trabajo, reconciliar a la gente con el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso que nosotros podamos entender todo esto, lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte, y estamos mirando el cuarto punto, la muerte de Cristo también es reconciliación. El hombre, ahora, nosotros vemos cuando el Señor hizo al hombre allí en el huerto del Edén. Comúnmente Él tenía diálogo con el ser humano. Él hablaba con el ser humano. Él hablaba con Adán. Él hablaba con Eva. Ahí está hablando. Normalmente ellos mantenían en comunión. La muerte de Cristo pagó por el pecado. Se necesita que el hombre se dé la vuelta y se reconcilie con Dios, porque ya Cristo estableció esa amistad allí en la cruz para nosotros. Pero nosotros muchas veces no hemos querido aceptar la amistad que Él nos ha brindado a cada uno de nosotros. Pero hoy es el momento para que se realice, para que se lleve a cabo y podamos entender lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Y quinto y último punto, la muerte de Cristo es una redención. ¿Qué significa redención? Significa rescatar o sacar de la esclavitud. Eso es importante. Mateo capítulo 20 y verso 28. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Vino a rescatar a 3, a 5, no, vino a rescatar a todo aquel que le pueda reconocer como su Señor, como su Salvador. Para todos. Por eso Jesús dio su vida en la cruz para rescate de muchos. Oh, qué hermoso. Por eso dijimos que el punto número 5, la muerte de Cristo es una redención. Y redimir significa, o redención significa rescatar o sacar de la esclavitud y colocar para algo. Fue rescatado de allí, sacado de allí y puesto en un lugar para que adore, glorifique, exalte, le sirva al Señor y pueda hacer muchas cosas para el Rey de Gloria y Dios Todopoderoso. Hay personas que dicen: yo no sirvo para nada en este mundo. No. Esas son mentiras que el diablo ha colocado en su manera de pensar.
Porque si usted está aquí en esta tierra con vida, es porque Dios tiene un plan, un propósito, un objetivo claro y definido para que usted realice aquí en la tierra. Y es su tarea saber para qué fue colocado de parte de Dios en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios lo ha enviado a hacer en esta tierra? Hoy es el día en que usted puede descubrir todo el plan y el propósito de Dios para usted. Hebreos capítulo 9 y verso 13. Hebreos capítulo 9 y verso 13. Mire lo que dice el verso 13 en su Biblia. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Está hablando de lo que sucedía en el antiguo pacto. Ok, pero mire lo que dice el 14. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Gloria al Señor. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto, porque el Espíritu eterno, su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Y el 15, de manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Alabado sea el Señor para siempre. Qué bueno. Mire que le di 5 pasos importantes o 5 puntos importantes acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No se le vayan a olvidar. El primero fue un sustituto. El segundo, una expiación. El tercero, una propiciación. El cuarto, una reconciliación. Y el quinto, una redención. Y nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Amado, persona que nos ve por estos medios en esta preciosa mañana. Espero que a través de la palabra del Señor que hemos visto en esta mañana, usted pueda reconocer, usted no es una persona mala. No, usted no es una persona mala. Usted lo único que necesita es entregar su corazón a Dios y decirle: Señor, ahora, si estás a bien, ahí donde te encuentras, puedes repetir conmigo una oración. Quizás usted me está viendo por primera vez. Quizás hasta hoy dio la casualidad que estás escuchando este mensaje. Este mensaje es para usted. Joven, jovencita, dama, caballero, niño, niña. Este mensaje es para usted. Quizá usted esté cansado de vivir una vida en esta tierra conforme usted la está viviendo. Y quizás usted se ha hecho una imagen de la vida de acuerdo a lo que usted está viviendo y cree que esa es la vida. No, esa no es la vida que Dios ha trazado para usted. Hay algo mejor. Te invito en esta mañana para que usted pueda orar juntamente conmigo ahí donde estás. Puedas cerrar tus ojos y le puedas decir: Señor, te doy gracias en esta mañana. Estoy agradecido contigo porque me has permitido ver y escuchar a este predicador y escuchar la palabra tuya. Gracias. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Y ahora, Dios mío, quiero reconciliarme contigo. Quiero obedecer tu palabra. Quiero que mi nombre se encuentre registrado allí, oh Dios,
en el libro de la vida, Padre. Tu palabra dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Señor, quiero vivir bajo la obediencia de tu palabra y quiero vivir, Señor, una vida que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Si usted ha hecho esta oración, ahí encuentras bajo la pantalla, ahí hacia abajo de la pantalla, encuentra nuestra dirección y los días de reunión. Qué bueno que cuando podamos volver a reunirnos, nos visites. Te recibiremos con gozo, con alegría. Qué bueno que usted pueda decirnos, ¿sabe qué? Yo hoy he entregado mi corazón al Señor y hoy quiero que Él sea mi Señor de mi vida. Hermoso y maravilloso. Así que permítame hacer una oración por usted en esta mañana. Padre, te doy gracias por la vida de cada amigo, de cada amiga, de cada joven, de cada jovencita, de cada niño y de cada niña, Padre, que hoy me está observando por estos medios y que hoy te he recibido a ti en tu corazón. Yo te pido, Padre, que tú ministres sus vidas, que tú cambies su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de proceder en esta tierra. Y que ellos puedan ver, Dios amado, que la vida que tú has trazado en esta tierra no es la vida que nosotros hemos visto y observado cada día, Señor, de problemas, de situaciones, de circunstancias, de adversidades, de muerte, de destrucción. No, esa no es la vida que tú has trazado, Señor, sino que tú has trazado la mejor vida para el ser humano en esta tierra. Te doy gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho. Amén y amén. Luego voy a orar por la familia, comunidad, vidas transformadas. Espero que usted, amada familia de comunidad, vidas transformadas, se haya identificado con lo que hoy hemos enseñado en esta mañana. Se haya identificado con estos 5 puntos acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que podamos darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por esa expiación. Gracias por esa redención. Gracias por esa reconciliación. Gracias, Señor, porque hemos entendido lo que tú hiciste allí en la cruz por nosotros. Y hoy estamos felices, hoy estamos alegres, Señor, de poder estar en ese nuevo pacto con mejores promesas. Todo lo que tú obtuviste allí en la cruz para nosotros, Señor. Pasarnos a ese nuevo pacto con mejores promesas, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor, porque todo lo que tú hiciste allí, a través de todo esto, nosotros hemos sido hechos libres, hemos sido sanos, hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados a través de esa sangre, Señor. Hemos obtenido un abogado para nuestras vidas, Señor. Y hoy estamos agradecidos, Dios mío. Por eso te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te proclamamos como ese Rey al cual nosotros esperamos, oh Dios mío. En cualquier momento, Dios, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, oro, oh Dios mío, por la familia, comunidad, vidas transformadas, Señor. Creo que sus vidas cada día van de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder, Señor. Creo en esos hombres y mujeres que tú has transformado, Dios. Y que ellos están yendo, Dios amado, a dar a conocer las buenas nuevas de salvación, dando a conocer el amor tuyo a otras vidas, Señor, que están necesitadas. Padre, te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.